Acompáñame a escuchar esto. Ya te dije que no me entró el cheque de Soros, no insistas. Chequemos un poco. Open Society es una asociación fundada por George Soros. Soros nació en Hungría y se fue de su país en 1947. Hizo su fortuna en el mundo financiero en Estados Unidos, donde fundó en 1984 la organización Open Society. Según la web oficial de esta asociación, la misma lleva donados 32.000 millones de dólares a diversas causas sociales, entre ellas las relacionadas con la igualdad de género y los feminismos. De acuerdo a Forbes, sí, la revista de los millonarios, George Soros, a través de Open Society, es uno de los principales aportantes de Planned Parenthood, en castellano Paternidad Planificada, otra asociación estadounidense muy relevante que se dedica a promover los derechos y la salud sexual en Estados Unidos y a nivel global. Si bien la relación entre Soros y estas causas está documentada, es decir, no es algo oculto, es uno de los temas favoritos de los blogs conspiranoicos de las nuevas derechas. Los referentes religiosos del universo libertario y pro vida están muy obsesionados por demostrar que este millonario financia al feminismo, como si este vínculo ensuciara todas nuestras causas, y además como si nos mantuviera a todas las feministas del planeta. Como vimos en el primer video, las nuevas derechas insisten en que alguien nos financia porque tenemos una agenda oculta, que detrás de todo esto hay un lobby gay, que el fin último es homosexualizar a la especie hasta que nos extingamos irremediablemente. Muy apocalíptico, ¿no? La verdad de la milanesa es que no hay alguien que nos banca, no existe un ente secreto con un dispenser de dólares para bancar todas las causas feministas y LGBTIQ+. ¿Te imaginas un dispenser de dólares? Además, todo bien con Mr. Soros, pero ¿por qué las feministas responderíamos a un hombre blanco europeo radicado en Estados Unidos, cis multimillonario? ¿Quién quiere un dólar? Bien, espero que este sea el inicio de una vida afortunada. ¡Atención! ¡Dólares para todos! No tiene mucho sentido. Lo que sí, como te dije antes, para activar causas se necesitan recursos. Y por suerte, existen organizaciones internacionales que bancan proyectos, así como hay otras organizaciones que hacen todo desde la autogestión total. De hecho, O sea, gracias por reafirmar que te financia Soros, entre otros. Entonces, esto es realmente lo que está sucediendo. Que esta chica, como muchas más, no se dan cuenta de que esta imagen es el mero reflejo de lo que hoy pasa en la sociedad. Justamente, hay algo que se llama ingeniería social. Y la ingeniería social se caracteriza porque las personas no se estén dando cuenta que son manipuladas. Realmente el humano, hoy en día, por muchos factores, desvalorización y muchos más, que no, la idea no es hoy ahondar en eso, termina siendo muy manipulable. Entonces es acá cuando la persona piensa que tiene un libre albedrío a la decisión que va a tomar, cuando en realidad se le fue gestando propaganda, entorno, situaciones y demás cosas para que termine pensando de una manera determinada. Y es por eso que vamos a ver de dónde viene el dinero. Podemos hablar que la primera ola del feminismo tiene realmente sus puntos memorables y es algo totalmente válido, pero ya cuando hablamos de una tercer ola o ya se vienen esos movimientos radicales y demás, que en este video no es el motivo por el cual lo estoy realizando, eh, ya te digo que ahí la ingeniería social sí que pesa y pesa fuerte. Entonces, hoy solamente voy a mostrarte el camino del financiamiento de estos grupos realmente maquiavélicos que manipularon a la sociedad, en este caso a un grupo específico de la sociedad, para que crea falsamente en una revolución. Así que voy a mostrarte entonces algunas fundaciones que se encargan de financiar estos movimientos y de hecho vamos a investigar rápidamente de dónde sale el dinero de estas fundaciones, porque cuando vamos al origen del dinero entendemos entonces quién es y con qué intereses financia esto. Entonces, por ejemplo, acá te estoy mostrando la IPPF, ¿sí? Que traducida al español sería como algo así de el planeamiento familiar a nivel internacional. Entonces, solamente con ver quiénes son los que financian este tipo de fundaciones que después se encargan de destinar el dinero hacia los movimientos que ya citados, voy a mostrarte solamente al primero de ellos, que ya creo que con el nombre lo conoces, y voy a tratar de no dar nombres solamente por un hecho de evitar censuras en este informe. Entonces, acá tenemos al primero
y te dice que él paga al 30% de los relatores de las Naciones Unidas, o sea, para que estos promocionen este tipo de ideologías. Hasta ahí, entonces, estamos entendiendo que hay alguien que está financiando y que todavía financia no solamente a una fundación en específica, sino que así también financia al entorno para que geste esa ingeniería social. Entonces ahí podemos empezar a deshilachar, por ejemplo, el alma de toda esta ideología de género, que es mi autopercepción no construye mi realidad. Cuando nos ponemos a analizar realmente el fondo de esto, nos damos cuenta de que en realidad que mi autopercepción no construya mi realidad quiere decir que entonces yo puedo creerme lo que quiera creerme y lo que yo me crea va a ir por encima de lo que vos te creas. O sea que yo podría decir entonces que no solamente me considero una mujer, sino que puedo decir que entonces también me considero un perro, que me considero una jirafa, un pájaro. Me puedo considerar lo que yo quiera. Y por sobre todo, lo que yo piense va a ir por encima de lo que vos creas. Entonces, esto no es algo que, bueno, hoy se implantó y entonces ya está funcionando desde ahora. No. Es algo que se viene maquinando, que se viene construyendo, diría que desde el siglo XX aproximadamente, y fue atado y fue traído de la mano. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque fue traído de la mano de movimientos de izquierda que se dieron cuenta que ya su matriz ideológica de la lucha de clases, del obrero, del proletariado y el patrón y demás, ya no iba a ser una revolución como ellos pedían, como ellos querían que sea para tomar el poder. Entonces tuvieron que buscar otro tipo de batalla y es ahí donde entonces apareció no una revolución económica, sino una revolución cultural. Es por eso que apuntaron, por ejemplo, a los sexos, es por eso que buscaron que la gente ya no esté pensando en que no tiene derechos a nivel solo económico, sino que ahora no tiene también derechos a nivel cultural. Entonces, desde esa implantación, ahora, sin darse cuenta la gente, también va a servir a intereses demográficos. Es por eso que te estoy mostrando un Leviatán, como lo es la YPF, donde sale el financiamiento para promover todo este tipo de políticas. Podemos buscar también a más autores que promueven esto, y te doy el ejemplo de Margaret Sanger, que es una promotora, pero es una promotora de la EUG. Entonces, qué delicado que se vuelve el tema, porque empezamos a unir puntos sobre cuestiones desde un punto de vista demográfico. Bueno, tendríamos que estudiar también el informe Kissinger y ahí entenderíamos un poquito más de esto. Pero ¿sabes dónde vas a entender más todavía? En este video que te voy a mostrar ahora. Well, one of the things they told me was that he was at the house one night, and we were talking, and he started laughing. He said, "Aaron, what do you think women's liberation was about?" And I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh. He said, "You're an idiot." And I said, "Why am I an idiot?" He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded Women's Lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He says, there were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population before Women's Lib. And the second reason was, now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up their family. The
the kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them. And so those are the two primary reasons for women's lib, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it, the thought of it, I saw the evil behind what I thought was a noble adventure. Aaron, did you know that Gloria Steinem, in one of her own books, now admits the CIA funded Miss Magazine? No, I had no idea about that. No, I never heard that. Yeah, we're going to... CIA funded Miss Magazine? Funded Miss Magazine with the stated goal of taxing women and breaking up the family. No kidding. I never heard that. Well, Nick told me. I mean, I know it, but not because I know the CIA was involved in it. Well, Gloria Steinem was proud of it. Oh, the CIA wanted to help me help women. No kidding. So they funded it, yeah. And of course, it's divide and conquer. Right, and of course. What they do is they focus in, obviously, on real problems. Women were getting shafted in many ways, but the elite wasn't planning to help them. They were planning to really shaft them and take men away from them. Look at what they did with black families. You only had about 10% illegitimacy 50 years ago in black communities, and now it's over 90%. And look at welfare. You were going to give you some money, but you can't have a man in the house. Right. And so that was further to degrade the family, Yeah. totally destroyed, and now illegitimacy is over 50% in the general population. Right. Well, see, the whole thing is these people control the money, so they make all the rules. You understand? And they put whatever rules they want into effect. And the truth is, America has really become a socialist, communistic country. And everybody says it's a capitalistic country. It's not a capitalistic country. You know, how can it be capitalistic when you have a central bank? That's the first. It can't be. You know, the money. It's a planned economy. It's a planned economy. It's a phony. If they want to create prosperity, they just print dollars. They just make dollars or put digits into the economy, and now you have prosperity. You don't have real prosperity. You don't have real manufacturing. You just have money being injected in. It's an infusion of credit, which only makes the government go into more debt. Into more debt. Lo causal fue que meses después, repentinamente tuvo un cáncer fulminante y ya no existió más en este plano Aaron Russo. Mirá vos. El hecho acá es que siempre esta fundación que estás leyendo acá, y por supuesto las Naciones Unidas, están continuamente promoviendo y financiando estos sectores, estos movimientos. ¡Qué causalidad! Por supuesto también los bancos más importantes del mundo. Acá tenés el BID, Banco Internacional de Desarrollo, por supuesto también financiando y pregonando este tipo de políticas. Si volvemos al filántropo, sabemos que en los últimos años ha estado donando alrededor de, exactamente, ya te digo, acá está, 18 millones de dólares. Entre otras financiaciones a quien te mostré recién, la Planned Parenthood, como así también a otros movimientos que justamente se relacionan mucho con los colectivos de izquierda. ¡Qué causalidad! ¿Tendrá algo que ver con lo que pasó hace unos años de Black Mothers? Te dejo para que lo investigues. Pero por supuesto, como sabemos, el premio más importante va justamente para financiar los movimientos de la supuesta revolución. También tenés otros filántropos que financian, y este te lo quiero mostrar porque llama mucho la atención. El filántropo en este caso, aparte de ser el citado George, también acá hay otro filántropo, ahora ya es filántropa, que acá está el nombre y esta es su fundación. Quien estás viendo ahí en pantalla es alguien que se dedica a tecnologías biomédicas y especialmente al transhumanismo. Sí, como escuchaste bien, al transhumanismo. O sea que este transhumanista, biológicamente su nombre, nos está financiando campañas en las cuales, por ejemplo, se promueva el aborto, entre otras cosas. ¿Tendrá alguna relación con sus empresas?
También, entre otros financistas, filántropos, vamos a encontrar a Peter Buffett, el hijo de Warren Buffett, que financió con millones de dólares, pero me llamó mucho la frase con la que se destacó que dice, claro que esto es una lucha de clases y la estamos ganando los ricos. ¿Qué habrá querido decir con eso? Entonces, este tipo de clínicas que simulan ser fundaciones terminan teniendo ganancias totalmente abismales, monstruosas. Estamos viendo de que, claro, pensando con la ideología de que esto es gratis, en realidad alguien lo tiene que pagar, claramente, solamente tomando a los impuestos estadounidenses, estamos viendo que concretamente estos millones que estás viendo ahí en pantalla son los que procedieron a quedarse estas clínicas. Entonces, ahora es como que va cambiando un poco la cosa, ¿no? Es por eso que sus números se elevan constantemente. Claro, te lo muestran como algo bueno, oneroso, pero no te hablan de toda la ingeniería social que hay detrás para que esto se geste. Y es por eso que vuelvo al factor primordial para este tipo de políticas de género, que es la autopercepción. Porque cuando entonces vamos deshilachando este tipo de teorías, podemos decir que entonces mi identidad dependería de mi estado mental. ¿Estamos de acuerdo? Y si mi estado mental no es bueno, por no decir otra palabra, entonces mi identidad no podría ser juzgada de una manera correcta. Y ahí es donde entonces entran montones de factores que influyen a que uno termine por mera ingeniería social pensando de determinada manera. Porque claro, por ejemplo, si yo fuera del partido político A, mi ideología representa al partido político A, entonces me catalogarían como anti-B. El hecho acá es que si uno habla en contra de esta ideología de género, no te clasifican como anti-ideología de género o como anti ta ta ta. No, acá ya sos fóbico a ese nivel. Entonces, claro, si uno hablase en contra, entonces estás catalogado como un fóbico. Sos un fóbico de tal o cual ideología. Ahí viene la parte interesante, entonces, ¿no? Cómo se fue generando en constructo social este tipo de sensibilidad y entonces uno ahora está totalmente desde un lado dominado hacia el otro. O sea, terminó siendo todo lo contrario a lo que se estaba buscando, una supuesta igualdad. El hecho entonces es que cuando pasa estas cosas, también empieza a existir este tipo de situaciones que estás viendo ahora en pantalla. Eso que estás viendo ahí en pantalla es la construcción de una ideología sin un fundamento fuerte, sólido, desde algo creado totalmente fuera de una supuesta revolución. O sea, acá estás viendo cómo en realidad cuando la revolución es de arriba hacia abajo, pasan estas cosas. ¿Y la igualdad entonces dónde está? Bueno, es por eso que en países donde predomina más ese tipo de ideología, también predomina más el presupuesto destinado a este tipo de políticas. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, en Argentina en el 2023, más del 14% del presupuesto nacional, vuelvo a repetir, más del 14% del presupuesto nacional fue destinado para políticas de género. Entonces, si vos juntaras salud, seguridad, justicia y educación, política de género estaba por encima de ellos. A ese nivel se terminó gestando todo esto.
Y para terminar, un dato que me llamó mucho la atención fue que esta persona que estás viendo acá, Isaac Harris, era el dueño de la fábrica textil donde murieron 129 mujeres tras una huelga y donde intencionalmente hubo un incendio. Bueno, el hecho fue que esta persona que estás viendo acá pertenecía al sionismo. Qué causalidad, ¿no? O sea, justamente el sionismo, que es el que hoy financia estas campañas, fue el que promovió esa primera ola. Obviamente fue un accidente tremendo, pero es un dato que la verdad me llamó muchísimo la atención. Entonces, espera, antes de despedirme, también te voy a dejar enlaces donde hay importantes referentes, ¿sí? Algunos conocidos, otros no tanto, que opinan sobre todo esto con, por supuesto, fundamentos. Así también te invito a leer libros sobre el tema. Bueno, acá tengo unos cuantos. También te recomiendo libros de los que estás viendo ahí en pantalla. Por supuesto, tenés que leerte de un lado como así también del otro. Y ahí quedarte con tu propio paradigma, formarlo. Pero también algo que me pareció bastante cómico y gracioso fue este test que estás viendo ahí en pantalla. Te voy a dejar el enlace para que lo hagas y entonces ahí vamos a saber qué tanto te ha permeado la ideología de género. Pero en fin, nada más. Te dejo que vos armes tus propias conclusiones, porque básicamente de eso se trata, que tomes información y generes tu propio pensamiento crítico y analítico sobre el tema. Así que bueno, me despido y esto ha sido el informe del financiamiento, en este caso de la ideología de género, entre otras. Nos vemos hasta el próximo episodio. Hasta luego.